Bueno, compañeros, compañeras, estamos. ¿Cómo andan? ¿Nos escuchan bien? ¿Nos ven bien? Bueno, nada, agradecerles a todos por estar. Esta es una nueva iniciativa de la Juventud del SOSBA. El aislamiento social nos tiene un poco guardados. No tenemos el contacto físico que estamos acostumbrados los sanitaristas y los peronistas, pero estamos buscando este tipo de herramientas como para poder formarnos. La organización saben que le interesa mucho la formación técnica y también la formación sindical de los compañeros. Así que hoy tenemos el agrado de estar con Damián Descalzo, un compañero que ha hecho un maravilloso libro que se llama Haciendo Justicia Juntos. Habla de nuestro modelo sindical y la fortaleza que tiene. Y bueno, vamos a escucharlo a él, agradecerle a todos los compañeros que hicieron posible este encuentro. No es nada sencillo hacerlo posible. Hay que saber muchas cuestiones tecnológicas. Así que agradecido porque le metieron un laburo arduo, con placas, con mensajes, con la difusión. Agradecerle a la Secretaría de Prensa del SOSBA por la difusión, agradecerle a todos los compañeros de la comisión directiva que hoy están acá acompañando a nosotros. Lo estoy viendo a Paulo Mónaco de Bahía, la vi a Anita Carriquiriborde, la vi al compañero Leandro Sandueta. Así que agradecido porque estén y porque este sea el comienzo, el inicio de una cantidad de cursos que podamos ir desarrollando. Le paso la palabra al secretario de la Juventud del SOSBA. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias. Agradecerles también a todos y a todas la presencia desde que se creó la Secretaría, desde que hemos tenido la posibilidad, gracias a la visión de Julio Castro y la comisión directiva, de incorporar a la juventud dentro de la comisión directiva del Sindicato de Obras Sanitarias. Nos venimos dedicando a esto, a dar cursos de formación. Y bueno, le hemos encontrado una vuelta de rosca particular con respecto a la creación de nuestro entorno virtual de aprendizaje, en donde, bueno, también estamos dando, además de la formación político-sindical, como este tipo de encuentros, también lo estamos haciendo desde la plataforma con justamente cursos que tienen que ver con nuestro oficio, ya que los cursos homologados, y ahora sí vaya un agradecimiento para Anita Carriquiriborde, que gracias al esfuerzo de ella también, los cursos que tenemos, tanto para operadores de agua y operadores de cloaca, están homologados por el Ministerio de Trabajo y por la Dirección General de Cultura. De modo que, bueno, no me quiero olvidar, rápido, sencillamente, no me quiero olvidar hacer una felicitación extendida a Faustina Fontana, que gracias a ella y al laburo que le ha metido, lo ha contactado a Damián, que para nosotros es un gustazo tenerlo a Damián Descalzo compartiendo una charla, dándonos una charla sobre movimiento obrero. De modo que, Faustina, felicitaciones Numa Bustos por todo el laburo que le has metido, felicitaciones a Josefina Quinteros, a Ramón Esteves, y bueno, agradecerles a todos por estar aquí en este momento. No me quiero olvidar también de felicitar a los compañeros de la agrupación que han hecho ayer una muy linda charla, felicitaciones. Bueno, el Pata siempre nos conmueve a nosotros. Felicitaciones por eso. No me voy a olvidar de nuestros compañeros de las comisiones internas. Damián, te comento, aquí está representado en esta charla virtual. Bueno, el SOSBA tiene 6 comisiones internas. Está Matías Pérez, que es de la comisión interna número 2. Está Juani de Sogos, que es de la número 3.
Está, por supuesto, nuestro prosecretario gremial, que es Pablo Mónaco, representando a los compañeros de la zona más austral, ¿no? De allá de Bahía Blanca. Me estoy olvidando de un compañero, Pablo Romunián, el compañero que representa todo lo que es la costa. Y todo, bueno, gracias Varela, los compañeros a de los Varela. compañeros de Varela también, los chicos de Porcel. Y bueno, nada más, agradecerle mucho a José María Barbosa, al Cholo, por haberse contactado con todos los compañeros también y promover y seguir ayudando, como siempre lo ha hecho, siempre nos ha dado un gran espacio, siempre nos abre la puerta a Barbosa, así que vaya nuestro saludo y nuestro cariño también para él y por supuesto a nuestro secretario general Julio Castro. Para no aburrir más, le damos entonces la palabra a Damián Descalzo, entonces. Un segundito, Damián, que ahí, ahora sí. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bueno, yo también antes estaba haciendo todo gesto porque no sé cómo escribir bien por acá. Saludo a Martín Giambroni, compañero Giambroni, antes que nada, porque me mandó saludos y no sé cómo contestarle por acá por el chat. Bueno, yo también estoy muy contento de ser parte de esta actividad. Saludo a Pugliese, que ahí manda saludos desde Italia. Para mí es una gran alegría poder compartir este tipo de actividades con dirigentes sindicales, porque básicamente la idea del libro es justamente llegar a los que hacen el sindicalismo todos los días. Especialmente me interesaba llegar a los grupos de juventud, por eso esta invitación ha sido un honor para mí y también las palabras con las que me han recibido. Quiero agradecer a todo el sindicato de obras sanitarias de la provincia de Buenos Aires y en particular a su juventud. Voy a empezar contando lo que me motivó a escribir el libro Haciendo Justicia Juntos. Acá tengo un ejemplar para mostrar. Creo que se ve. El subtítulo del libro es Origen, Historia y Vigencia del Modelo Sindical Argentino. Básicamente, yo hace muchos años que trabajo este tema, en particular es porque une a dos grandes pasiones que tengo, que una es el derecho laboral y también la militancia en el movimiento nacional. El libro, gracias al libro pude unir esas dos cuestiones. La idea del libro nació a raíz de mi presencia en determinados congresos del derecho del trabajo, donde yo veía que había muy mala prensa al modelo sindical argentino. Todos los congresos de derecho del trabajo que iba, siempre estaba en el plenario o en el itinerario de actividades, siempre había un lugar para que señalaba que había que modificar el modelo sindical argentino. Siempre. Y se lo acusaba de las peores cosas. Casi como que era el problema del país, era el modelo sindical. A raíz de esas cuestiones, yo decidí escribir una obra que fuese una especie de respuesta a esa denuncia. Así empecé allá por el año 2011, donde presenté una ponencia defendiendo los logros del modelo sindical argentino. Y así, sucesivamente, en otros congresos y en otras presentaciones académicas, continué esa línea hasta que en un momento consideré que lo tenía
estudiado lo suficiente como para poder plasmarlo en un libro. Esas, digamos, son las motivaciones principales. Y repito, cuando yo lo escribía, en lo primero que pensaba es en los dirigentes sindicales, ¿no? En que pudiese servir de herramienta a los dirigentes sindicales. Por ende, haber escuchado que el libro circuló entre los compañeros del gremio ha sido una alegría enorme, porque esa era la principal motivación de escribir este libro. Que circulara entre los dirigentes sindicales para que conocieran. Bueno, a ver, los dirigentes sindicales en general conocen el modelo sindical, lo viven todos los días. Tal vez lo que buscaba era darle una mirada jurídica que sea accesible, porque no sea una mirada solamente dedicada a los expertos en la materia, sino que juntara un discurso que sea accesible para gente que no sea del mundo del derecho. Bueno, dicho lo cual, voy a empezar a describir las cuestiones principales que trata el libro, ¿no? El modelo sindical se encarga de generar un sistema de reglas relacionadas con el mundo sindical, con el mundo obrero, ¿no? Con lo que se llama el derecho colectivo de trabajo. Es decir, es el sistema de leyes que regula la actividad de los gremios en relación con el Estado y en relación con las diversas empresas. Esa es la ocupación específica del modelo sindical. Cuando hablamos de modelo sindical nos referimos a la ley que específicamente trata el tema de la actividad de los gremios, para decirlo así en forma sencilla. En la Argentina, generalmente esa ley se ha llamado de asociaciones profesionales. El nombre, desde el momento del nacimiento del modelo sindical argentino, que lo vamos a ir comentando, pero nace en 1945, en un decreto del gobierno revolucionario surgido del levantamiento revolucionario del 4 de junio de 1943, ese gobierno es el que va a dictar la ley que se considera de nacimiento del modelo sindical argentino. Y el nombre, asociación profesional, ya es interesante, porque no es ley, se le llama asociaciones profesionales, no se le llama ni sindicatos, y el término tiene un dato interesante, ¿no? Es que así se la llama en la doctrina social de la Iglesia Católica a los sindicatos, se le llama asociaciones profesionales de trabajadores. Tanto en la Rerum Novarum, en la 40º Anno y en las sucesivas, siempre, más allá de que después sí se hablará en alguna de sindicatos, el nombre asociaciones profesionales tiene ese origen histórico. Bueno, dicho lo cual sobre los modelos sindicales, hay que ver que hay diferentes tipos de modelos sindicales, ¿no? Básicamente los podríamos agrupar en tres sectores. Voy a hablar primeramente de los que no son el modelo sindical argentino, pero que son los más utilizados en el mundo. Básicamente, la organización sindical en el mundo, desde fines del siglo XIX, y más que nada en el siglo XX y en el presente siglo, se han dividido en dos grandes bloques. Uno, que se considera de pluralismo sindical, y otro de sindicato único. Tienen dos concepciones muy diferentes, ya sea de lo sindical y de lo estatal. El modelo de pluralidad sindical es el modelo que permite la coexistencia de diferentes sindicatos en una misma actividad, pero a su vez con posibilidades de actuar y de representar a ese mismo gremio de trabajadores. Muchas veces en situación de igualdad, ¿no? Muchos sindicatos de una misma actividad y todos con un grado de representación.
En el lado opuesto está el modelo de sindicato único. Es decir, si uno era de una atomización de la representación sindical en nombre de la libertad sindical, el otro es totalmente contrario. Niega la libertad sindical y solamente le da la representación a un sindicato por actividad. Esto es lo que se llama modelo de sindicato único. Con bastante mala fe, se suele enrolar al modelo sindical argentino en este segundo sector. Pero eso es falso. Porque el modelo sindical argentino no es modelo de sindicato único. Más allá de que se lo repita hasta el hartazgo, ahora voy a describir sucintamente el modelo de sindicato único y claramente va a quedar demostrado que no es el modelo sindical que ha postulado el peronismo, ni en 1945, ni el de la legislación actual, que es emanado de la ley de asociaciones sindicales 23.551. El modelo de sindicato único es, del mismo modo que el modelo de pluralidad sindical, responden a filosofías políticas. Si el modelo de pluralismo sindical responde al modelo liberal individualista, el modelo de sindicato único responde a una concepción totalitaria del Estado. Y en esa concepción totalitaria del Estado podemos incluir a los más diversos regímenes. Por ejemplo, el régimen soviético, ¿no?, que imperó en la Unión Soviética hasta 1991, o el régimen fascista o el régimen nazi. Todos esos modelos pueden ser considerados totalitarios y los tres tenían en común, a pesar de ostentar muchísimas diferencias en otros aspectos, en lo que nos incumbe en el derecho sindical, tenían el mismo sistema, el mismo modelo sindical, de tipo de sindicato único. Es decir, el Estado reconocía un Estado totalitario, ¿no?, que abarcaba todo. El Estado incluía, aceptaba solamente a un partido político. Y, en consecuencia, solamente aceptaba una central sindical y una orientación sindical determinada. Es el modelo de sindicato único. No había ni libertad sindical ni democracia sindical. No se podían crear todos los sindicatos que los trabajadores quisieran, ni se podía tener la orientación que uno quisiera, porque el Estado, si no, no aceptaba. Solamente le daba legalidad a los sindicatos que respondiesen al partido único. Ahí tenemos, en la experiencia soviética, el Partido Comunista, o en la experiencia fascista, al Partido Fascista, o en la experiencia nacional socialista en Alemania, al Partido Nazi, al Partido Nacional Socialista Obrero de los Trabajadores. Solamente se reconocía a ese partido y al sindicato que respondiese a ese partido. Esta es la concepción del modelo de sindicato único. Claramente no es la concepción del modelo sindical peronista. Del otro lado tenemos el modelo liberal individualista, el modelo de pluralismo sindical, donde le da la representación a quien quiera, sin hacer distinciones, con lo cual la consecuencia es, si en el modelo de sindicato único no tenemos ni democracia ni libertad sindical, con lo cual la representación pasa a ser muy esquiva, porque muchas veces pasado en la historia que los modelos de sindicato único se les reconocía a un gremio que no representaba más que un porcentaje insignificante de trabajadores. Por ende, la representación no era genuina, no era real. Y en el otro lado tenemos como un desparramo de representaciones donde no se hacían muchas distinciones, con lo cual se atomizaba y se perdía la fortaleza del sindicato. Es decir, en los dos se pierde la fortaleza. Porque si yo impongo que el sindicato X va a ser la representación sindical, la imposición no me asegura que yo le haya dado al sector más representativo, sino que fue una plena subjetividad del poder estatal. Y en el otro se atomiza y eso también hace perderle fortaleza. Entre estas dos concepciones extremas, el peronismo, esto tiene que ver, ahora específicamente porque estamos hablando del modelo sindical, pero el peronismo en general es una doctrina que siempre tiende a buscar posiciones de equilibrio, posición entre
dos posturas que considera erróneas. No es un mero centro, pero sí son son posturas equilibradas entre dos posturas equivocadas. Es conocido la tercera posición en política internacional, la tercera posición filosófica. Bueno, en este punto también es hijo de esa concepción filosófica. ¿Cuál es la filosofía política? Si la filosofía, hicimos un parangón entre filosofía liberal individualista, modelo de pluralidad sindical, claramente es la filosofía individualista. Y la otra es una filosofía de tipo colectivista o estatalista. En la liberal individualista, el individuo, con su egoísmo, se antepone a la sociedad. Los intereses sociales quedan subordinados al interés egoísta del individuo. Y en la otra, en sentido contrario y opuesto, la sociedad aplasta todo tipo de interés personal que puede tener un individuo. Entonces son dos extremos. Esto, si nos quisiésemos ir a una profundidad filosófica, es hijo del término medio aristotélico. Aristóteles siempre buscaba el punto justo de equilibrio y decía que había posturas, había errores por exceso y errores por defecto. Unos por poco, otros por mucho. Bueno, hay una filosofía política, hija del pensamiento aristotélico, que toma esta misma línea, ¿no?, de encontrar un punto de equilibrio, que es el pensamiento del pensamiento católico, que siempre ha buscado, si uno ve desde la doctrina social de la Iglesia Católica, en la que está inspirado la doctrina peronista, y lo dice una de las verdades peronistas, ¿no?, esto de que se debe buscar el equilibrio del individuo y la comunidad. Cuando el peronismo dice que hay que buscar el equilibrio entre el individuo y la comunidad, percibe que hay problemas que pueden ser por defecto o por exceso. Si se exalta en demasía la libertad individual, caemos en un liberalismo individualista y, volviendo al tema nuestro de los sindicatos, iríamos a un modelo de pluralidad sindical. Si hiciésemos el error contrario, si la comunidad aplastaría cualquier interés del ser humano, estaríamos en las concepciones totalitarias, donde el Estado está por encima, según como reza la fórmula del fascismo, ¿no?, que nada puede estar fuera del Estado. Es la concepción del fascismo, pero en buena medida es la misma que llevó el nazismo en Alemania y es la misma de la experiencia real del socialismo soviético. Entonces, tenemos una concepción, digo acá para relacionar, ¿no?, lo liberal individualista, pluralismo sindical, el totalitarismo estatalista, el modelo de sindicato único. Y entonces el peronismo buscando un equilibrio entre estas cuestiones. Siempre el peronismo adhirió a esta idea de la moderación, de la prudencia, ¿no? También esa frase que Perón repetía tanto, que es una frase de clara sabiduría helénica, ¿no?, de todo en su medida y armoniosamente. Siempre la idea, que repito, tiene raíz aristotélica, y que gracias a Aristóteles pasó a los pensadores de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, la escolástica, que tomaron toda esa sabiduría. El peronismo es claramente, está enrolado en esa línea, ¿no? Digamos, si uno tuviese que hacer filosofía política y diría, ¿el peronismo es liberal? No, no es liberal. ¿El peronismo es marxista o es nazi o es fascista? No, no es nada de eso. Si uno le tuviese que encasillar al peronismo en alguna de las doctrinas o de las filosofías políticas que se han creado a lo largo de la historia de la humanidad, claramente, y es expreso también en las verdades, ya que estamos nombrándolas, es expresa su pertenencia a concepciones humanistas cristianas. Bueno, esto parece un poco complejo, pero lo traigo porque si uno comprende bien las diferencias filosóficas políticas entre liberalismo, entre marxismo, y en el medio sabe la posición cristiana, social cristiana del peronismo, puede entender fácilmente a qué responde el modelo sindical peronista. Y responde a una concepción que busca el equilibrio. Entonces, teníamos los dos modelos sindicales. Uno tiene democracia sindical, libertad sindical, pero a un punto donde se disuelve la representación. Y en el otro no hay directamente
ni democracia sindical ni libertad sindical, sino que hay imposición estatal. Los sindicatos, y esto también lo quiero marcar porque esto es una pequeña digresión, pero en estas últimas semanas he escuchado la recuperación del rol del Estado, mucho sobre eso, y a veces dicen, por ejemplo, los sindicatos, se los ponía como, bueno, claramente los sindicatos no son parte del Estado. Los sindicatos están reconocidos por el Estado, pero los sindicatos son, para la legislación argentina y también para la doctrina peronista, son organizaciones, en términos peronistas diríamos, libres del pueblo. Pero igual, en la legislación, aún los sindicatos que no sean peronistas, no son parte del Estado. Los sindicatos son autónomos. Y ahí también vuelvo. La idea de los sindicatos autónomos del Estado es una idea que también está desde la Rerum Novarum, que es una encíclica que se escribió en 1891, la que da origen a la doctrina social de la Iglesia Católica. Ahí se promueve la idea de sindicatos autónomos, sindicatos que defiendan los intereses de los trabajadores, pero que no responden al Estado, porque si respondiesen al Estado, lo cual no implica que tengan reconocimiento del Estado, que es otra cosa. Digo que su creación no son un apéndice del Estado. El Estado los reconoce porque son una realidad, pero son autónomos. Volviendo al modelo sindical argentino. ¿Qué es el modelo sindical argentino? El concepto que se le ha dado en llamar de unidad promocionada. Por eso muchas veces se lo confunde con el sindicato único. Le digo, vivo con esta confusión. Todo el tiempo escucho modelo de sindicato único. En general lo hacen los liberales con la intención de pegarle al modelo. Porque si el modelo de sindicato único no es ni democrático ni hay libertad sindical. Entonces, asociarlo a la idea de sindicato único tiene esa finalidad, es desprestigiar a los sindicatos, y ha sido bastante efectiva, ¿no? Hay millones de argentinos que piensan que el sindicato, aún hasta, hay que decirlo, aún en las filas del movimiento nacional, hay gente que tiene una concepción bastante cercana a eso, a hacer críticas de los sindicatos porque no son democráticos, porque son cercanos, porque no tienen libertad sindical. Bueno. Entonces, no es ingenua la asociación que se busca entre modelo sindical argentino y sindicato único. Por eso es que siempre soy tajante en esta diferenciación. El modelo sindical es de unidad promocionada en tanto que, ¿qué toma de uno y qué toma del otro? Si se le puede decir así. El modelo sindical argentino de unidad promocionada tiene democracia sindical y tiene libertad sindical. ¿En qué sentido? Primero, que el trabajador puede afiliarse al sindicato que quiera. Puede no estar afiliado a ninguno. Puede afiliarse a uno, desafiliarse y afiliarse a otro, o no afiliarse a ningún otro nuevamente. Es decir, el trabajador tiene en relación con las organizaciones sindicales una amplia libertad. Después, dentro de una misma rama de actividad, pueden existir más de un sindicato. Esto es lo que claramente es parte de por eso es que el modelo sindical argentino defiende la democracia sindical y defiende la libertad sindical. Pero, ¿qué podríamos decir que toma del otro? Y que en un momento se le da a uno mayor reconocimiento sobre los otros. Mientras que en el modelo de sindicato único, el sindicato único anula a todos los demás, en el modelo de unidad promocionada tiene una serie de cualidades que no tienen el resto. Pero esto, a diferencia del modelo de sindicato único, no es un capricho estatal de decir, sindicato A me gusta más o responde a mi partido político, entonces yo le doy esa cualidad excepcional sobre el resto. No, eso está basado en un criterio objetivo que es la mayor representatividad que se mide en la cantidad de afiliados. Esa cualidad especial es la famosa personería gremial. Es decir, en una actividad determinada puede haber 2, 3 o 4, los que quieran, los que dispongan los trabajadores. Pero sí, a uno se le va a dar una calidad especial, que es la de la personería gremial. Entonces, cuando haya que negociar colectivamente, no van a ir a negociar todos. Va a ir solamente el que tenga la personería gremial. Y esa distinción es la que le da fuerza. Esto, y ahora vale la aclaración, se da en el ámbito de la ley de contrato de trabajo que se aplica al empleo, digamos, privado. Porque en el estatal
lo estatal, se rompe ese principio. Entonces, por eso vemos que hay en las disputas, no sé, de docentes, se ve muchas veces que hay múltiples sindicatos discutiendo salarios. Bueno, eso es porque el régimen estatal de negociación colectiva tiene ciertas particularidades. Pero ahora estamos hablando de la ley de contrato de trabajo, la 20.744, la que implica todo el resto de los sindicatos, los que no son estatales. Y está este principio de unidad promocionada, que determina que un sindicato puede negociar colectivamente en nombre de todos los trabajadores, y eso es lo que le da fuerza, porque si fuesen a negociar 5, 6, 7 sindicatos, bueno, lo vemos en los ejemplos en los que no funciona este sistema, pierde fuerza el sindicato. Entonces, esto es la unidad promocionada. ¿Por qué promocionada? Porque el Estado, la ley, promociona la unidad, en el sentido de que ese sindicato, cuanto más fuerte sea, mejor va a ser su capacidad de negociación. Por ende es que promociona la unidad. El Estado como que alienta la unidad, no la impone, pero la alienta, dándole las herramientas para ser más fuerte. Entonces, lo que uno intriga es que la actitud inteligente y racional sería fortalecer a ese sindicato de mayor representatividad y que ostenta la personería gremial. Sin perjuicio de lo cual uno puede crear otro sindicato y si en algún momento logra tener mayor cantidad de afiliados, desbancar, digamos, en la personería gremial al otro sindicato. Pero bueno, esto es el modelo de unidad promocionada, que es un modelo que es muy poco utilizado en el mundo, ha sido el modelo que ha tenido la Argentina, salvo en breves interrupciones, como en la Revolución Libertadora en 1955, o en el golpe en 1976. Digamos, son breves interrupciones que se derogaron de hecho, porque solamente de derecho una vez sola, en 1956, pero que no tuvo aplicación práctica. Es la única vez en la historia, sino desde 1945 hasta la actualidad, y más allá de que hubo diferentes modificaciones en la legislación, un poco más para acá, un poco más para allá, pero siempre se mantuvo este modelo de unidad promocionada, dándole una situación especial al gremio con personería gremial. Al gremio que tuviese la personería gremial, la facultad exclusiva de negociar colectivamente. Después tienen facultades los otros sindicatos, a los que se los llama en la ley simplemente inscriptos, también tienen posibilidades de efectuar algún tipo de peticiones y reclamos. Pero la negociación colectiva solamente le va a corresponder al sindicato que ostente la personería gremial, es decir, al sindicato más representativo. La misma OIT acepta este sistema de más representativo, de mejor representatividad. Por eso no está reñido con ninguna, ni norma de la OIT, ni con los principios de la democracia sindical, ni con los principios de la libertad sindical. Claramente es un modelo democrático, participativo, y que además, cuanto más democrático y participativo es, mejor, porque es lo ideal que las negociaciones, que las disputas sindicales no se den creando otros sindicatos, sino que se den adentro mismo y que el mismo sindicato tenga la capacidad de contener. Porque después el que va a ir a negociar va a ser ese sindicato y mayor va a ser su fortaleza cuanto mayor sea su representatividad. Después, otras características que ya no tengan que ver con lo específico de la personería gremial. El modelo sindical argentino tiene características muy particulares, y esto ya incumbe a todos los sindicatos, no solamente a los sindicatos, ahora también podemos incluir a los sindicatos estatales en este tipo de cuestiones. Damián, te hago una pequeña interrupción para aprovechar y no dejar pasar esta oportunidad. Está con nosotros el compañero secretario general de ESMATA, el compañero Carlos Moreno, y bueno, vaya un saludo y un agradecimiento por estar compartiendo también con nosotros esta charla. Secretario general desde el año 2004, también ha sido concejal de esa localidad. Bueno, y también estuvo al frente del Ministerio de Trabajo local, allí en su localidad, y fue presidente de la Honorable Cámara de Diputados. Carlos, luego cuando termine Damián, por supuesto te vamos a dar
la palabra a vos para que nos transmitas un saludo, simplemente para saludarte y agradecerte que estés compartiendo esto, y también a los compañeros de Mundo Gremial que están transmitiendo en vivo esta capacitación, de modo que también vaya un saludo muy fuerte para ellos. Ahora sí, Damián, no te interrumpimos más. No hay problema, no hay problema. Es más, si quieren hacer alguna interrupción, es mejor porque uno empieza a hablar y después, si hay alguna pregunta, se puede contestar en el momento. Si se puede hacer en las cuestiones tecnológicas lo permiten. Le mando un saludo al compañero Desmata y un saludo a la gente de Mundo Gremial y a Juan Manuel Moreno. Bueno, ahora quería seguir con algunas de las características esenciales de nuestro sindicalismo, que es tan representativo. Es la amplitud política del sindicalismo, la amplitud de fines que tiene nuestro sindicalismo. Nuestro sindicalismo no es un sindicalismo de discusiones nada más que de condiciones de trabajo o de salario, como suele ser en gran parte del mundo. El sindicalismo peronista se ha caracterizado por ser un sindicato que tiene un sindicalismo que ha tenido la capacidad de discutir qué país quiere. Y esto tiene que ver con los orígenes del sindicalismo peronista. Si el sindicalismo preperonista, que existía, sí, era un sindicalismo que no vamos a negar que existía, pero era un sindicalismo que tenía muy diferentes condiciones a la del sindicalismo que se generó después. Era un sindicalismo, el previo al peronismo, que estaba dividido, que tenía una visión bastante alejada de los problemas nacionales, estaba como muy sectorizado en sus problemas exclusivos y no tenía una mirada de país. El sindicalismo peronista tiene un proyecto de país, es parte del proyecto nacional, no va a discutir una fábrica, quiero que me paguen un poco más, eso también lo hace, pero quiero decir, eso lo hacen todos los sindicatos, pero el sindicalismo argentino se caracteriza por una amplitud de esos fines, tiene una mirada política que excede en mucho el mero reclamo de una condición de trabajo. Y eso es una característica fundamental que tiene que ver con los orígenes. Cuando Perón se acerca al movimiento obrero, hacia fines de 1943, o mediados de 1943, ya podemos decir, que empieza sus primeros contactos, sus primeras reuniones con los dirigentes sindicales, aún antes de tomar el cargo de director del Departamento Nacional de Trabajo. Ya cuando trabajaba en el Ministerio de Guerra, no como ministro, sino como jefe de la Secretaría, ahí ya empieza sus contactos con los dirigentes sindicales, y Perón, es el que logra que ese movimiento obrero, que era más bien extranjerizante y que no tenía vinculación alguna con el resto del país, se entroncara en un verdadero proyecto nacional. Y esto no lo ha abandonado jamás. Podrán hacerles críticas, podrán decir que tuvo limitaciones, falencias, pero una profunda ligazón con el proyecto de país. Asimismo, también tiene una mirada, el sindicalismo argentino, que es una mirada que excede lo meramente del trabajador, del hombre trabajador, ¿no? El sindicalismo en general tiene una mirada del hombre que va a trabajar a la fábrica y nada más. El sindicalismo argentino lo califica en otro concepto. Primero, que lo ve integrado a una familia, y después integrado a una sociedad. Y esta diferencia tiene que ver que los sindicatos no solamente se ocupan solamente del trabajador, sino que hay un interés del grupo familiar. Y ahí lo vemos con la infinita cantidad de actividades que se hacen. Cuando un sindicato piensa un hotel para que ese trabajador se vaya de vacaciones con su familia, no está pensando solo en el trabajador cuando está trabajando. Está pensando en el trabajador cuando trabaja, en el trabajador en su esparcimiento, cuando tenga que irse de vacaciones, que se puede ir de vacaciones, los hoteles sindicales, o en las sierras de Córdoba, o en la Patagonia, o en la costa atlántica, en las vacaciones veraniegas. También piensa en su familia, en su grupo familiar, en dar ayuda escolar. Sí. Para completar un poco esto de que hablabas de la recreación de las organizaciones cuando piensan en un sindicato. El otro día lo escuchaba a Mariano Recalde cuando decía que el peronismo no solamente planteó la licencia de vacaciones, sino el goce de las vacaciones, de que el trabajador gozara esas vacaciones, que la disfrutara, no que se quedara en la casa
viendo pasar los días y no gozara de esas vacaciones, que es un contrapunto importante, digamos. Sí, sí, claramente. Mariano Recalde fue profesor mío en la Facultad de Derecho y justamente al principio hice mención a una ponencia que presenté en un congreso de Derecho Laboral en Mar del Plata en el 2011, y antes de enviar la ponencia a las autoridades del congreso, Mariano me retocó la ponencia, recuerdo que me mandó por mail algunas sugerencias, así que tengo un gran aprecio por él, desde los tiempos que fue profesor mío en la Facultad de Derecho hace casi 20 años. Oh. Y además que tiene un libro sobre el modelo sindical argentino, tal vez que es más específicamente jurídico, pero que es muy bueno el libro. Sigo con el tema. Yo vi que aparecieron un par de preguntas, pero no las pude leer, pero bueno, igual imagino que al final después me van a pasar las preguntas. El modelo sindical argentino tiene estas virtudes, ¿no? Esto de la recreación es fundamental, ¿no? Y también lo relaciono con la idea de Perón. Perón tenía muy claro que para querer un país había que conocerlo. Y esta idea de los hoteles sindicales es una manera también de buscar el amor a la patria, porque si hay algo que ha caracterizado al movimiento sindical argentino con el peronismo, es su fuerte argentinización. El movimiento obrero, previo a Perón, era un movimiento para decirlo así, de banderas rojas y de muy poco vínculo con la Argentina, con la Argentina profunda, real. El movimiento obrero, después, empieza a argentinizarse. Eso ya se ve, el primer festejo que Perón hace con los trabajadores del 1 de mayo, es el del 1 de mayo de 1944. Y él en ese discurso dice, yo tengo un artículo sobre eso que lo publiqué justamente en Mundo Gremial, donde hablo de cómo Perón festejaba los 1 de mayo. Y él claramente criticaba a esto que llamaba las ideologías exóticas, las ideologías ajenas a la argentinidad. Poco esto, era críticas claramente a las corrientes socialistas, comunistas, anarquistas, que no tenían vinculación con la Argentina. Y ahí en ese momento, en 1944, había una postura errónea que era, es decir, estos son todos de izquierda, son extranjeros, anulémoslo, no hagamos nada con el sindicalismo. Y Perón, que hay una postura más inteligente, no decía, no hay que hacer la revolución porque ellos sean de determinadas ideologías. Hay que hacer una revolución, pero que hay que argentinizarla. Por eso es que Perón es el que le da contenido social a la revolución del 43. La revolución del 43 empieza siendo una revolución patriótica, que la hace el ejército, una revolución que se basa en los principios de la Iglesia Católica, que tiene el apoyo de la Iglesia, pero en un momento se empezaron a bifurcar los caminos y había un sector que era muy reaccionario, no quería, es decir, confundía comunismo con darle beneficios a los obreros. Es decir, si los obreros son comunistas, entonces no hay que darle beneficios. No, Perón decía, no, lo que hay que hacer es nacionalizar estos sectores. Y es lo que va a lograr hacer él. Muchos gremios, muchos dirigentes socialistas y comunistas o anarquistas, pasan a hacerse peronistas. Y esto marca el sello para siempre del sindicalismo argentino, porque es un sindicalismo profundamente patriótico. Y esto ahora lo relaciono con la actividad de los sindicatos, esto de hacerles, decía Perón, que para amar la patria, repito, había que conocerla. Y los sindicatos hacen eso, ¿no? Que tener en diferentes lugares del país, por ejemplo, digamos, típicamente puede ser que en enero tengan un sindicato y que puedan ir a la playa y en el invierno pueden irnos a las sierras de Córdoba. En ese conocimiento del país hay gozar las vacaciones, como recordaba el compañero, gozar las vacaciones y conociendo a la patria. Es decir, siempre el peronismo es mucho más de lo que se ve. Parece que fuera solo material, pero siempre Perón decía, lo que nosotros hacemos es la búsqueda de los valores espirituales. Siempre, cuando uno quiere que los trabajadores ganen más, no es una cuestión meramente materialista. Lo que se está buscando es la elevación cultural, que obviamente
tiene que, en primer orden, ser de tipo material, pero después tienen que evolucionar a tipos espirituales. Y esto es parte de una concepción de Perón, de una profunda primacía de lo espiritual que se verifica en el pensamiento peronista, en la doctrina peronista, y que no es difícil imaginar que es hijo de su misma inspiración humanista cristiana. Después, bueno, en general, el modelo sindical argentino también tiene una participación política que excede... A ver, los sindicatos hacen política en todo el mundo, y sindicatos que tengan pertenencia a partidos políticos también hay muchos. Podemos nombrar el caso de, no sé, de España, por ejemplo, las diferentes centrales sindicales que tienen participación con el Partido Socialista u otras con el Partido Comunista. Bueno, pero en esto también hay una diferencia, porque también a nivel de las centrales sindicales, el modelo de unidad promocionada se verifica en que solo una de las centrales sindicales tenga esa representatividad. Puede haber otras, de hecho, para hablar del caso argentino, está la CGT y hace ya mucho tiempo existe la CTA. La CTA no tiene personería gremial. La única organización de tipo central sindical que tiene personería gremial es la CGT. Entonces, esa CGT es la que le ha dado fuerza. En cambio, podemos hablar del caso español, del caso brasileño, del caso italiano, del caso chileno. Son movimientos obreros que tienen varias centrales sindicales. Perón tenía una frase que decía: yo he visitado países que tenían 2 o 3 centrales sindicales. Y agregaba: es como si no tuviera ninguna. Y esto es la realidad. Del mismo modo que haya un sindicato solo que negocie colectivamente, le da fortaleza a ese sindicato y le da fortaleza a la negociación, que haya una sola central sindical es lo que le da fuerza al movimiento obrero argentino. Por ende, la existencia de la CTA, que está permitida, claramente, pero hay muchos sectores que están buscando que se las equipare, y creo que sería un grave error, porque equiparar sería hacerles perder lo que les da más sentido y más fuerza. Veo varias preguntas, no sé si, creo que con las preguntas tal vez que puedo llegar a ampliar algunas otras ideas. Igual, antes, no sé si me hacía otra pregunta, quería marcar, antes de terminar, la importancia del sindicalismo. Ya lo vine diciendo, pero el título de mi libro, Haciendo Justicia Juntos, hace referencia a un discurso del Papa Francisco, donde recuerda el origen etimológico de la palabra sindicato, ¿no? Que viene del griego, otra vez a Grecia, de sin dikein, ¿no? Dikein es hacer justicia, dike, los que alguna vez, los que sepan de mitología griega saben que el dike es la representación de la justicia, y el sin es juntos, ¿no? Entonces, sindikein sería, que es el origen de la palabra sindicato, es hacer justicia juntos. Eso es en la definición lo que significa un sindicato. Sindicato hace justicia juntos. Hace justicia y no solo, juntos, todo el concepto. Un sindicato hace justicia juntos. ¿De qué modo hace justicia? En la sociedad busca equilibrar, de nuevo los términos equilibrar. Hay una relación desequilibrada entre patrón y obreros. Esto ya lo advertía el mismo Marx. El marxismo advierte que hay una relación desigual. La Iglesia lo toma, la doctrina social. Y ahí se bifurcan sus caminos, porque los dos aceptan que es una relación desigual, ¿no? La relación entre el patrón y el obrero es desigual. Hay uno fuerte y hay uno débil. El fuerte, si no se le ponen límites, hace lo que quiere con el débil. El marxismo a eso va a dar una respuesta que ya sabemos cuál es, ¿no? La lucha de clase, Esta no es la solución que adopta el peronismo. Claramente, el peronismo adopta la solución que propone la Iglesia Católica en la Rerum Novarum. Esto es, hay un poder desigual en favor del patrón, y esa igualdad hay que buscarla con una armonía. Tiene que haber un organismo de la comunidad, podríamos llamarlo el Estado,
que tiene que encargarse de nivelar armónicamente esas diferencias. Esta es la respuesta de la doctrina social de la Iglesia. La respuesta del socialismo era la lucha de clases. Bueno, creo que está claro que adoptó el peronismo, ¿no? La idea de que no haya lucha de clase, la idea de la conciliación social. Perón lo va a repetir ya hasta en su discurso de Asunción, ya desde el inicio hasta el final de su carrera política, va a repetir esto, la idea de que el Estado tiene que armonizar las clases sociales, evitar la lucha, sino armonizar las clases sociales. Esta es la respuesta de la doctrina social de la Iglesia Católica, que es la respuesta en la que abreva el peronismo, de cómo solucionar la cuestión social, cómo solucionar los problemas sindicales con este tema, de buscar que se negocien. Y ahí está el origen de las negociaciones colectivas, porque la negociación colectiva implica que los trabajadores van a negociar con sus patrones. No están diciendo, vayan a la guerra, maten a los patrones, no. Siéntense y negocien. Obviamente, cuanto más fuertes sean los sindicatos, mejor va a ser la negociación, mejor va a salir el resultado. Y esto quiero decir, es fundamental el trabajo de los sindicatos. Acá que veo muchos dirigentes sindicales, hay una propaganda en contra, desenfrenada, en contra de la actividad sindical y todo eso. La realidad es que los sindicatos cumplen un rol importantísimo. Generan sociedades más justas, sociedades más equilibradas, donde el mercado desequilibra, los sindicatos ponen justicia y equilibrio. Y ante esas teorías que suelen decir que los sindicatos tienen un problema en la sociedad o que generan atraso o ese tipo de cuestiones, tenemos que ver que en el mundo tenemos claro que si el lugar del mundo, no puedo, porque algunos parece que están soñando un mundo sin sindicatos, el lugar del mundo donde mejor se vive, donde hay mayor nivel de ingresos, mejor estándares de vida y sociedades más equitativas, creo que todo el mundo coincide que es en los países escandinavos, ¿no? Siempre son la referencia, ¿no? Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, ¿no? Esas son las referencias. Y por el otro lado, en el extremo contrario, creo que hay una coincidencia de que el lugar del mundo más pobre, más injusto, no el más desigual, porque el más desigual lo tenemos acá en América Latina, pero sí el más pobre y el de condiciones más patéticas de vida, es en el África subsahariana, ¿no? En el África que está al sur del desierto de Sahara, ¿no? Viene el África árabe, Túnez, Marruecos, Egipto, después viene el desierto de Sahara, y después de ahí viene lo que se llama el África negra, el África subsahariana. Ahí es donde más pobreza hay en el mundo. Entonces, si tenemos claro que los países más prósperos son los escandinavos y los más pobres son los del África subsahariana, no es la única variable, claramente, pero tampoco puede ser indiferente el tema, que en los países escandinavos se dan los sindicatos más fuertes en buena parte del mundo, y el mayor nivel de sindicalización, porque ahora aprovecho para decir que otra de las características del modelo sindical argentino es su alta tasa de sindicalización. En Argentina es el país que está más sindicalizado de América Latina, aún que ha venido en declive esa tasa de sindicalización, con respecto a los mejores años es muy notoria el declive, la caída, pero aún así la Argentina es el país con mayor nivel de afiliación sindical de América Latina. Y es, en buena medida, el país más justo de América Latina. También, en los países más justos del mundo, que son los países escandinavos, la tasa de sindicalización es altísima, 70, 75, 80, 85%. Esas son las tasas de afiliación, 90%. Esas son las tasas de afiliación que se da en los países escandinavos. En los países del África subsahariana no hay ni sindicatos. Y esto no es casual. La sindicalización, la participación en los sindicatos, la mayor tasa de sindicalización, los sindicatos mejoran a la sociedad, lo hacen más justo, lo aceptan hasta informes, yo lo pongo en mi libro, hasta informes del Banco Mundial y del FMI, reconocen que en los países donde hay mayor actividad sindical, las desigualdades sociales tienden a morigerarse o a desaparecer en el mejor de los casos. Entonces, en los países donde no hay sindicato, la desigualdad es alarmante. Por ende, no hay que creerse ni un segundo
esa idea de que le quiere echar la culpa a los sindicatos de los problemas sociales o de la falta de desarrollo del país. Bueno, el presidente que se fue en diciembre, más de una vez dijo que el problema de la Argentina eran los sindicatos, o nos metió a nosotros, a los abogados laboralistas. Eso es un discurso que falsean totalmente la apreciación de la realidad. Si les parece, Damián. ya... Sí, si les parece... Damián, ¿me escuchás? Sí, queremos avisarte que estamos saliendo en simultáneo por Facebook también. Tenemos un par de preguntas que hacen los compañeros. En esta oportunidad te leemos la de Tito Sastre, un compañero que está en el interior. Un saludo para todo Lincoln. El compañero consulta qué cambios incluía la Constitución del 49 sobre las leyes sindicales. Bueno, la Constitución del 49, lo que... En 1947, en febrero de 1947, Perón ordena lo que se llama el Decálogo de los Derechos del Trabajador. Y ahí son un montón de derechos de los trabajadores que tiene la particularidad que reconoce la posibilidad de que los trabajadores se unan en asociaciones profesionales. Es decir, el derecho a agremiación, Perón lo pone en el decálogo del derecho de los trabajadores. Ese decálogo, que son 10 derechos, ese decálogo, tal cual fue leído por Perón el 24 de febrero de 1947 en el Teatro Colón, ese mismo decálogo es incluido íntegramente en la Constitución del 49. Por ende, los derechos a la retribución justa, el derecho a agremiarse, el derecho a asociarse a sindicatos, el derecho a mejorar el nivel de vida. Es decir, este tema, y habla mucho también, no solamente de cuestiones materiales, sino de cuestiones espirituales, ¿no? El derecho al esparcimiento, todas estas cuestiones que ya venían proclamándose en diferentes leyes, se unifican en el Decálogo de los Derechos del Trabajador, y ese decálogo, durante la Convención Constituyente de 1949, van a ser incluidos en la Constitución del 49, y por ende se les va a elevar el rango a derecho constitucional, que es un rango superior al de una ley ordinaria. ¿Hay otra pregunta? Antes de continuar con las preguntas, en realidad vamos a darle la palabra al secretario general de ESMATA, Carlos Moreno, para que nos dirija unas palabras. Bueno, compañera, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bueno. Primero que nada, felicitarlos por esta actividad en el día de la fecha. La verdad que el compañero Damián Descalzo ha sido muy claro, muy preciso con gran parte de lo que tiene que ver a grueso la historia del sindicalismo en la Argentina y en el mundo también. Valoro el hecho de que esta juventud que ustedes están representando, que seguramente en el transcurso del tiempo van a ser los futuros conductores, quizás del SOSBA, quizás de otra organización sindical, pero que de alguna manera el hecho de mostrar el interés y la vocación para trabajar por los demás, me parece que ya es un paso bastante importante que habremos dado, ¿no? Muchas veces se habla de los recambios generacionales, y en esto tiene que ver un poco el compromiso de que cada uno vaya asumiendo. Y los que tenemos la responsabilidad, y por lo menos ya con alguna experiencia, tenemos que trabajar para allanar el camino para que estos jóvenes, el día de mañana, les llegue la posibilidad de poder ocupar un cargo en su organización sindical. Con lo cual, por ahí, como se dice, no está todo perdido, y creo que este es el gran desafío que tenemos de cara al futuro. Por ahí el compañero Descalzo señalaba muchas cuestiones que creo que va a venir un futuro, un debate también en la Argentina en cuanto a este modelo sindical que tenemos, que seguro que es una piedra en el zapato, diciéndolo comúnmente, en el mundo, no solamente en la Argentina, el sindicalismo que nosotros tenemos acá en la Argentina, que no es solamente esta cuestión declamativa o reivindicativa, sino que está abarcando otros espacios también,
como tiene que ver en lo que decía la hotelería social, el turismo social, los campos de deportes, la obra social, que muchos sindicatos manejamos, la salud también de los compañeros, la capacitación profesional puntualmente, depende del oficio que tenga cada actividad, la formación y capacitación de dirigentes a través de los cuerpos delegados, con los cursos que se dictan a través de las distintas secretarías de capacitación de los gremios a nivel general, que también, por ahí lo hablábamos hoy con los compañeros que me invitaron también de la juventud, y también quiero aprovechar a agradecerle a Pablo Mónaco, compañero de acá de Bahía Blanca del SOSBA, por la invitación, y también a los compañeros de la juventud que me han recepcionado también, y hacerme partícipe de este seminario de ustedes. En lo que les decía, que seguramente el modelo sindical tendrá cosas para rediscutir, tendremos que quizás ayornarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías. Hoy en día, con esta pandemia que estamos sufriendo, bueno, ya se están hablando, ¿no?, de algunas cuestiones, en donde, por ejemplo, en la actividad que me toca representar, y un poco lo que decía el compañero Descalzo, nosotros somos un sindicato único, pero que tenemos distintos convenios colectivos de trabajo, porque tenemos convenios por actividades. Las fábricas terminales tienen convenios distintos, una de ellas, no es el mismo convenio el de Ford que General Motors o Toyota. Después tenemos empresas de autopartismo, que son las que le proveen equipamiento para las automotrices. Después tenemos convenios nacionales con las concesionarias, que eso implica todo lo que nuclea una concesionaria, desde un taller, personal administrativo, repuestos y vendedores. Después tenemos los talleristas, que de alguna manera, el taller de chapa y pintura, rectificadora, alineación y tren delantero, bueno, ese es un convenio también que tenemos. Las plantas verificadoras de automóviles, conocidas como las BTV, lo mismo, también es un convenio aparte. El Automóvil Club también tiene un convenio aparte, y en el caso nuestro tenemos un convenio que lo discutimos acá en Bahía Blanca, de estaciones de servicio, que tiene alcance hasta el Río Gallegos. Con lo cual, la gimnasia de la defensa de los convenios colectivos de trabajo, que incluyen los derechos, el bienestar social, el bienestar cultural, bueno, es abarcativo, y la verdad que nos mantiene en una gimnasia permanente, ¿no? Porque por ahí a veces distinto a lo que hoy también lo hablábamos con los compañeros, lo que tiene que ver la representatividad de un sindicato único que discute mano a mano con el dueño de la empresa a veces, ¿sí? O convive prácticamente con el dueño de la empresa todos los días, porque él también trabaja, el dueño de la empresa, que si bien está nucleado en una cámara, pero él también es parte de la cosa. Y en el interior a veces se genera una relación familiar, ¿no? Entonces a veces también en estas posturas y en estas situaciones que hoy nos tocan vivir, bueno, nos encuentran con alguna disyuntiva. El compañero que es abogado por ahí hoy lo puede quizás sintetizar mejor que yo. Esto que hoy se da con la idea de preservar los puestos de laburo, con el 223, que tanto ha generado algunas controversias, que lo han tomado los gremios como buscar una figura a través del licenciamiento para que el Estado, parte de la empresa, cubran el salario, y la otra parte, por lo menos, no se pierdan los puestos de trabajo, con un objetivo. Esta es la dinámica que tiene por ahí el movimiento obrero, en buscar alternativas para poder lograr un objetivo, que es preservar los puestos de trabajo, máxime en la situación que hoy nos toca vivir, no solamente en la Argentina, porque esto ha sido transversal al mundo. Entonces, el hecho de que ustedes hoy estén interesados y capacitándose y militando, me parece que tenemos de alguna manera un trabajo de inicio de cara al futuro, porque seguramente ustedes tienen mejores herramientas que las que tuvimos nosotros, ¿sí? Los dirigentes más grandes, ¿no? Yo empecé en un taller, en una rectificadora, con lo cual era muy poco lo que había en cuanto a capacitación,
¿no? Era más un poco empezar a leer los convenios colectivos, el sistema de salud, la cuestión política, porque la política hace también al accionar de los gremios. Si hoy no tenemos políticas de Estado, de alguna manera, y que involucren a todo el segmento de la representatividad laboral en la Argentina, evidentemente no tendríamos posibilidades, como fue lo que nos pasó a partir del 10 de diciembre para atrás hasta el 2015 con el gobierno anterior. Y si bien habrá que discutir, como decía por ahí en el comienzo, algunas cuestiones que habrá que modificar, ayornarse a los nuevos tiempos, fíjense que todavía estamos hablando de convenios colectivos del año 75. ¿Sí? Entonces, creo que en algún momento y en algún punto se va a venir esa etapa de la discusión. ¿Por qué? Porque también hay muchas actividades que son muy finas en cuanto a la representatividad de cada gremio. Entonces caemos en un comité arbitral de CGT que hoy prácticamente no está funcionando, lo cual genera una gran cantidad de litigios que, bueno, los abogados por ahí me dicen, nos van a decir, bueno, nos sacan el trabajo de representatividad, pero creo que los dirigentes en algún momento también tendrán que rever esa parte también. Y lógicamente ayornarnos a las nuevas tecnologías. En lo que respecta a nuestra actividad, ya el mecánico convencional que supimos conocer ya no es más así, porque hoy tiene que tener o estar en conocimiento de las últimas tecnologías que requiere el auto 0 kilómetros. ¿Sí? Antiguamente, por ejemplo, lo que era formación profesional, a veces podíamos trabajar sobre un motor muy básico, ¿sí? Y bueno, de ahí de alguna manera iban aprendiendo después en el lugar de trabajo. Fíjense que hasta el 2015 hubo compañeros que viajaban no solamente a Buenos Aires, sino a las casas matrices, llámese Alemania, Volkswagen o Mercedes-Benz, Italia, Francia, Renault, Toyota, en Japón. Entonces, fíjense cómo también la parte empresaria ha sentido la necesidad de que el trabajador también se capacite, se prepare, porque está generando una obra con valor agregado. Y esto es lo que la Argentina no tiene que perder. Como el oficio de usted mismo, hoy seguramente, más allá de esta capacitación que ustedes tienen sindical o política, también tiene que verla puntualmente del oficio. Y eso hoy en la Argentina es un bien preciado por lo que somos. Esto no se da en muchos países. Yo les pongo ejemplos, muchas veces acá se puso como ejemplo Chile mismo, ¿sí? Yo les puedo asegurar de que el derecho a la salud de un trabajador es impensado a lo que hoy en día tenemos acá en la Argentina, ¿sí? Desde una ecografía de riñón que dan un turno a 6 meses, ¿sí? Y acá la tienen los compañeros en 5 minutos, incluida una cirugía cardiovascular, y esto es producto de un trabajo, de un aporte y de un sistema que acompaña al Estado en un régimen de obras sociales que no lo podemos perder, porque el día que esto lo perdamos, vamos a llorar largo y tendido. Todo lo que hoy nos van tirando, digo yo, de alguna manera, a cubrir con prestaciones médicas, con avances tecnológicos, pero nadie dice quién pone la plata sale producto de lo que aporta cada uno de los compañeros trabajadores. Y esto lo tenemos que cuidar. Y el compañero lo tiene que entender. Y el dirigente tiene que estar capacitado, o por lo menos tener la sabiduría para poder explicar por qué una cosa sí y por qué otra cosa no. Hoy hablábamos de los equilibrios. Nosotros creemos en la doctrina social de la Iglesia, por la cual fue creado el movimiento obrero argentino. Creo que el todo es superior a las partes. Nosotros somos de la actividad que no nos quedamos en el conflicto porque pensamos que ese todo tiene que ser superior porque tenemos que solucionar y de alguna manera allanar el camino para poder encontrar la solución, no solamente en beneficio de un dirigente, sino que en beneficio de todos los trabajadores que representamos cada uno de nosotros. Así que Carlos, sería largo para hablar. No, por favor, Carlos.
En primer lugar, sí, un enfoque interesantísimo, creo que ha sido un gran contrapunto con lo que estaba comentando Damián, y de parte de toda la juventud del Sindicato de Obras Sanitarias y del sindicato en sí, porque aquí hay compañeros que representan a todas las comisiones internas, también están, por supuesto, los compañeros de nuestra ley 10384, los compañeros de la Autoridad del Agua. Rápidamente lo veo a Manuel Luján, está Ramón Esteves, y por supuesto una histórica, te comento, Carlos, que recordemos, estamos hablando con Carlos Moreno Salas, secretario general de SMATA, seccional Bahía Blanca. Está la creadora del SPAR, un saludo muy grande, muy especial a Ramona Norma Bustos, la juventud del Sindicato de Obras Sanitarias. Norma, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias por todo lo que has hecho para la organización. Carlos, si no te parece mal, vamos a continuar con algunas preguntas que nos han dejado los compañeros y las compañeras, y por supuesto, estamos a la entera disposición y nos encantaría volver a tener un encuentro porque realmente es muy interesante todo lo que nos has compartido, y bueno, esperemos estar a la altura de las situaciones también, como lo han estado ustedes, para esto, ¿eh? Yo de mi parte agradecerles, bueno, lógicamente la invitación, la deferencia que han tenido para invitarme, a disposición para el futuro, para lo que quieran. También celebro y veo también la participación de muchas compañeras mujeres, que esto también es muy importante, y que hasta no hace mucho tiempo el tema del rol de la mujer en el sindicalismo era mirado por ellas mismas también como una cuestión como que nunca iban a tener posibilidades de poder participar. Y me parece que esto está dentro de lo que es la democracia sindical. Así es que felicitarlos a ustedes, felicitar a las compañeras, a no bajar los brazos. Vamos a tener tiempos muy complicados, pero tenemos que tener el corazón caliente, pero la cabeza fría para poder definir políticas que tengan que ver con los derechos de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, Carlos, gracias por tu participación. Acá estábamos hablando con Pablo que cuando andemos por los pagos de Bahía Blanca te vamos a ir a visitar, vamos a charlar un rato, interesantísimo tu punto de vista. Así que gracias por participar. Queremos saludar a Pedro Chavarri también, a Fernanda Costello, compañeros de otras organizaciones, de AERI, a Francuná, a Diego Francuná, secretario general del PJ, Nico Pérez de la Costa, muchos compañeros de toda la provincia. Gracias por haber participado y por sumar a esta nueva iniciativa. Y Damián, tenemos algunas preguntitas, son varias, hay algunas que son bastante similares, así que te vamos a hacer una cita. Dale. Vos en un momento dijiste que el sindicalismo va a tener razón de ser mientras haya trabajadores que tengan intereses comunes. ¿Cómo crees, Damián, el futuro del modelo sindical argentino con respecto al avance exponencial de lo tecnológico y su relación con el trabajo, teniendo en cuenta el papel de los grupos hegemónicos antisindicatos, quienes manejan dichas herramientas no solo con la ventaja, sino con la mayoría de las veces que son sus productores? Bueno, sí, justamente eso que vos citás que dije yo, es que cuando hay intereses comunes puede haber sindicato. Es decir, tal vez no estemos ante, como por ejemplo el compañero de SMATA, hay una concepción de la fábrica de donde uno trabaja al lado de su compañero, ¿no? Esa es la imagen que uno se le ocurre cuando piensa en una fábrica. Bueno, ese es un modelo que aún si se modifica, no implica que por eso no tenga que haber otro tipo de sindicatos. Por ejemplo, ya que hablamos de la tecnología, las apps, ¿no? Es absolutamente diferente, no es el mismo establecimiento de trabajo. Son dos miradas diferentes, pero igual
tienen intereses comunes. Pueden trabajar uno haciendo reparto en Flores y otro haciendo reparto en Belgrano. Sin embargo, pueden tener intereses comunes, que es que se los ponga en blanco, que se les den las herramientas de trabajo, que se les respeten los horarios, que se les respete el salario, que si se arreglan comisiones, estas sean justas. Es decir, ahí puede haber intereses comunes y no estar en la misma fábrica, en el mismo establecimiento, y sin embargo, al haber intereses comunes, sindicatos, ¿no? Bueno, hola. Damián, por la respuesta. Ahí se te cortaba un poquito en un momento, pero se restableció. Una pregunta, Ignacio Díaz, ferroviario. Me gustaría saber si en todas las partes del mundo los sindicatos brindan turismo, obras sociales y diferentes tipos de mutuales a sus afiliados. Eso no suele pasar en muchas partes del mundo. La realidad que es excepcional. Y si hace referencia ¿hay algunos que hacen turismo social? Sí, son poquísimos, son excepcionales. Yo estuve dando clases el año pasado en México, en una universidad, y por ejemplo me contaban que el sindicato de Pemex, que es un sindicato de empresa, lo contaban como algo excepcional, que sí, también tiene hoteles para sus trabajadores. Es decir, mientras que acá es la regla, en gran parte del mundo es algo excepcional. Y sí, también, además de como lo marcó el compañero Desmata, que habló de esto de la capacitación profesional, del turismo social, también esto de que algunos sindicatos pueden hasta tener planes de vivienda. Esto es una particularidad del modelo sindical argentino. Bárbaro, Damián, gracias por la respuesta. Queremos saludar a José María Barbós, un compañero histórico del SOSBA, que siempre nos apoyó, nos respaldó, nos cuidó, nos cobijó, y en esto de andar por estos caminos del sindicalismo y de la vocación que tiene uno y la pasión que también nos transmitió hacia esto, en la defensa de los compañeros y en la defensa de la organización. Así que un saludo para el Cholo. Un saludo enorme, Cholo, como siempre. Muchas gracias por enseñarnos y tenernos mucha paciencia, muchas oportunidades. ¿Cómo estamos? Damián, ¿qué te parece si, bueno, paso seguido podemos continuar por privado para ver si podemos tener algún otro encuentro de este tipo? La verdad que no queremos dejar de recordarles que estamos también transmitiendo por Facebook Live y también se está transmitiendo a través de los compañeros de Mundo Gremial. De modo que, si te parece bien, Damián, también tenemos una encuesta, ¿verdad, Leonel? ¿Cómo? Tenemos una encuesta, sí, la vamos a enviar por WhatsApp, terminada la charla. Así que nada, agradecerles a todos la participación. Gracias por estar, gracias por sumar. Damián, sabés lo que pensamos del libro, lo estuvimos charlando hoy cuando nos comunicamos, probando un poco la plataforma. Seguir conectados, nos interesaría seguir capacitándonos y formándonos. Hemos encontrado un maravilloso libro, somos militantes de tu libro. Así que nada, agradecido a Carlos, agradecido a todos los compañeros, para no nombrar a todos nuevamente. Nosotros en la organización tenemos una frase que nos caracteriza, y el SOSBA unido jamás será vencido. Es una frase que se repite en cada asamblea, en cada acto, en cada conmemoración. Tiene un claro mensaje, que es que es el de la unidad promocionada, de la unidad de la organización. Agradecerle a los compañeros. Nosotros somos una actividad esencial en medio de esta pandemia, y nuestros compañeros siguen trabajando día a día.
Así que un abrazo grande para ellos, en cada planta potabilizadora, en la preparación de la calle, trabajando una nueva modalidad también del teletrabajo. Así que les mando un abrazo a todos y gracias por ser parte de este encuentro. Bueno, si me permitís. Sí, obvio. Porque vi que hay algunos que preguntan dónde se consigue el libro, y hay alguien que les respondió, y lo quería recordar yo también, que el libro se editó Ediciones Fabro, se consigue en varias librerías de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, y en otros lugares, pero específicamente en la capital, en la librería de la misma editorial Fabro, que está en Viamonte, 1550. Y si no, se puede conseguir por Mercado Libre. La Ediciones Fabro también tiene venta online por Mercado Libre. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Una vez más, no lo vamos a dejar de mencionar. Todo esto que estamos realizando tuvo un gran trabajo de producción. Faustina Fontana, Numa Bustos, Ramón Esteves, Josefina Quinteros, Paulo Mónaco, muchas gracias por el contacto de Carlos, que realmente me ha parecido de una calidad. Carlos, muchísimas gracias. Agradecerle a la jefa Liliana Romanín, que siempre también nos escucha. ¿Qué más? Decirles a todos los compañeros de las comisiones internas que mañana vamos a estar reformulando y charlando nuevamente de todo lo conversado hoy contigo, Damián, para profundizar un poco los conceptos. Y bueno, seguimos por privado, ahí con el contacto que has establecido con nuestra compañera delegada Faustina, para realizar otro encuentro a la brevedad. De modo que, por nuestra parte, muy contentos y muy agradecidos de todo esto. Ahora vamos a darle de baja aquí a la sesión, de modo que, bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras. Y saludos a todos. Gracias. Gracias a todos.